Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. 12 del mediodía con 35 minutos. Falta poco para que nos veamos en el estudio, Guillermo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen sábado. Buen sábado para vos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, digo que falta poco porque nosotros seguimos con 2 personas solamente en el estudio de la radio. Sé que se está trabajando para habilitar otra sala más y bueno, quizás podamos vernos ojalá en el espacio. Así. Por supuesto. Ojalá. Bueno, vos tenés las 2 vacunas ya. No, me falta una. Y a mí también, así que bueno, por ahora no, seguimos así. Vamos con el tema de hoy en Happening, Artes Visuales con Guillermo Fantoni. Seguimos hablando de la historia de la ciudad, ¿no? Sí, vamos a seguir en el micro con lo que hace al panorama histórico y hoy vamos a hablar de un fenómeno que son las carpetas gráficas en Rosario entre 1958 y 1984. En principio, ¿qué es esto de una carpeta gráfica? Eso, bueno, ¿qué es? Una publicación que puede estar encarada por un coleccionista, por un editor, por una galería, por un grupo o colectivo de artistas y que reúne un conjunto de piezas gráficas, es decir, un conjunto de grabados. El grabado como expresión dentro de la plástica implica ante todo la realización de una matriz que puede ser de metal, de madera, de piedra, de seda, de linóleo, etcétera, que luego se entinta, se imprime sobre papel y se firma y numera. Es decir, son piezas originales y al mismo tiempo múltiples. E implica una difusión interesante hacia un grupo de espectadores y adquirentes mucho más extensa. ¿Hay algún protocolo en cuanto a la cantidad de copias de un grabado? Depende de las técnicas y depende del tipo de grabado o situación que se plantee. Hay grabados de escasísimo tiraje que pueden ser 5 piezas, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 50 o 100, o a veces pueden ser mayores según las técnicas y según estemos hablando de un grabado original o un múltiple donde se está reproduciendo otro tipo de obra. Pero eso ya sería una cuestión extensa. Lo que aquí se plantea es algo mucho más artesanal. Son por lo general grabados en madera o en metal, silografías, aguafuertes, puntas secas, es decir, las diversas variantes del grabado en madera o en metal que se reúne un grupo y se ubican dentro de un contenedor que puede ser una carpeta, una pequeña caja que varía en sus formatos. El tema es que fue una práctica muy habitual, de la cual hoy apenas se tiene memoria, porque no se ha continuado como procedimiento, como fenómeno, y que está muy ligado justamente a ese proceso de modernización del que hablábamos en la reunión pasada, porque implica una expansión del mercado artístico, implica una expansión de los espectadores y una también consolidación de la cultura de vastos sectores de la población. Fíjate que entre 1958 y 1967, Emilio Elena, que era un científico, pero además un hombre que tenía preocupaciones por la plástica y había comenzado a coleccionar piezas de artistas de Rosario, editó carpetas de grabados originales de artistas argentinos. Llegó a unas 50 ediciones con figuras como Soldi, Supisiche, Spilimbergo, Cocher, Rebufo, Mintun Serva, Gambartes, Grela, Audiver, Sergi, Vigo, Brunial, Giambiaggi, Zapata Goyán, Berlengieri, por decir algunos de los nombres que son figuras, señeras en el campo del grabado. Y más allá de esta magnífica, este magnífico proyecto de Emilio Elena, la Galería Carrillo, entre 1962 y 1973, publicó en Rosario 2 series de carpetas de grabados, una que tenían obras de Boglione, de Bruniar, de Cocher, de Mintun Serva, de Grela,
y también una edición de grabados de Víctor Rebufo. Años más tarde, digamos más o menos hacia fines de la década del 60, el Centro del Grabado Rosario, que era un colectivo, en realidad, conformado por Juan Grela, su esposa Ida Herrera, Osvaldo Boglione, Stanislao Mihalichen y otros. ¡Qué nombres! Más. Bueno, también hicieron carpetas de grabado, que fue un fenómeno muy extendido, que también tenía que ver con la expansión del mercado artístico en esa época. También ahí y Grela realizaron, cuando murió Stanislao Mihalichen, una edición de carpetas con grabados que habían quedado, y algunos, a partir de los tacos, volvieron a imprimirlos, y así armaron unas carpetas de 10 grabados cada una, grabados en colores magníficos, que apenas se repetían algunos, eran todas carpetas diferentes. El Grupo Azul, en 1980-81, que era un grupo que lideraba Osvaldo Boglione y que también conformaban Mónica Calegari, Daniel Andrino, Liliana Quinteros, Norberto D'Alessandro, llegó a imprimir un par de carpetas gráficas, e incluso a fines de 1981 hicieron una gran instalación con nosotros en la Galería Miró, que era 30 árboles que colgaban de una estructura de caños Ribron, y la financiaron con una edición de carpetas de grabados pequeña que estaban dentro de un sobre. Y el último de los proyectos de carpetas gráficas es el que hizo APAR, Artistas Plásticos Asociados, un grupo de artistas jóvenes que surgió en 1984 y con el cual estuve muy ligado, muy comprometido. Editaron una carpeta que se denominaba Al Margen, que era una cajita de cartón que reunía piezas muy diversas, heliocopias, fotocopias, offset, hasta pinturas sobre acetato, eran múltiples, y las figuras, digamos, que participaban eran Gabriel González Suárez, Daniel García, Graciela Sacco, Roberto Echen, Silvia Chirife, Verónica Prieto y otros más. Es decir, era un conjunto de artistas jóvenes que realizaron estas carpetas, en este caso era de múltiples. No exactamente grabados tradicionales, sino formas muy variadas que permitían la multiejemplaridad, porque de eso se trata, de realizar un tipo de obra que al ser múltiple es más accesible a públicos más amplios. Es decir, de esto se trata esta forma de edición que tuvo un ciclo, digamos, entre el comienzo de la modernización sociocultural de los 60, en 1958, la primera, y el último fenómeno del que estoy hablando es al comienzo de la democracia en 1984. Puede haber habido algún otro caso, pero ha sido una práctica que ha quedado en el olvido y que sería bueno volver a reflotar, sobre todo pensando en una expansión de las audiencias, de los públicos de arte. Bien, ¿dónde podemos ver algunos de estas carpetas gráficas? Mira, estas carpetas, el tema es que con el transcurso del tiempo se fueron desguazando, es decir, las galerías o la gente no siempre las conservó completas. Claro. Es decir, las desarmó para enmarcarlas, para venderlas, para regalarlas. Claro, porque todo esto, todos esos nombres que vos dijiste tienen un valor hoy. Sí, todos tienen un valor, todos son importantes, pero siempre una obra gráfica es más accesible, es mucho más accesible que una obra única, pues justamente porque tiene la multiplicidad de por medio. Entonces, un artista que vos pagás, digamos, precios muy altos por una pintura, podés adquirir un grabado mucho más accesible y muy digno y absolutamente posible dentro de los bolsillos de sectores bastante amplios. Claro. ¿No? Es decir, también está el fenómeno de las reproducciones de las láminas, que fue muy frecuente en una época, en los años 70, por ejemplo, pero este es otro. Estos son originales. Bien, Guillermo Emilio dice, nombrá a Pedrito Barrera. Ah, Pedro, bueno, Pedro, un amigo, realmente un gran grabador,
discípulo de Juan Grela, pintor y grabador, que también encaró su propia edición de carpetas gráficas. Recuerdo haber visto obras de Pedro que estaban reunidas en carpetas, unas carpetas grandes de cartón con las estampaciones de xilografía sobre en negro sobre ese color castaño medio rojizo del cartón, preciosas. Ajá. Y o a veces un cartón más azulado, depende de las calidades de los papeles y de los cartones. Sí, fue un gran grabador de la ciudad, de los tantos que hemos tenido, y una figura por la cual yo tengo una enorme estima. Murió hace ya varios años, pero tuve la suerte de haberlo tratado, ¿no? Bien. Realmente, como él, hay muchísimos buenos grabadores en la ciudad y gente que participó de este tipo de situaciones, de estos proyectos de difusión del arte y de la gráfica. Muy bien. Guillermo, como siempre, un placer, un gusto, y celebramos tu participación en Happening. Gracias. El gusto es mío y un saludo para todos y todas. Chao, hasta luego. Chao. Guillermo Fantoni pasó así, de esta manera. 12:46, enseguida te contamos el ganador del concurso de Buchim. Hasta la 1 de la tarde, seguimos de Happening. 2 horas para inquietos y curiosos en Radio UNR. Happening. Bla, 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 con sentido.